los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Esta mañana quiero hablarte sobre un tema que sí está en la Biblia. Y quiero hablarte sobre la tibieza en los cristianos. ¿Tú crees que puede haber tibieza en los cristianos? ¿Y crees que es correcto que haya tibieza en los hermanos? Claro que no. Tal vez te preguntarás, ¿a qué se refiere esto de tibieza? Antes de empezar, vamos a ver qué significado tiene la tibieza o qué entendemos por tibieza. Y también cómo podemos identificar si hay tibieza en alguna persona. La persona tibia es la que se interesa más por la carne y no el espíritu. Y podemos encontrarlo en Romanos 8:5. Vamos a Romanos 8:5. ¿Qué nos dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gracias. Entonces, podemos ver que tales personas conocen a Dios, pero no lo involucran en sus vidas. Hacen todo con sus propias fuerzas. Se enferman, no, yo voy a salir adelante, pero nunca ponen a Dios enfrente. Nunca ponen a Dios en primer lugar. Entonces, los tibios sufren porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, pues tienen su propia agenda y no les importa Dios, no les importa el Espíritu Santo, no les importa nada. ¿A qué me refiero con esto? Hoy en día muchas congregaciones podemos encontrarlas vacías, algunas en su totalidad. ¿Y sabes por qué? Porque se ha perdido esa comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Muchas personas han decidido abandonar o apostatar de su fe. Muchas personas me hicieron esto, ya no me congrego. Me dañó el pastor, ya no me congrego. No, es que en esa iglesia no danzan, en esa iglesia no brincan, en esa iglesia no hay grupo de alabanza. Lo importante no es la alabanza. Todos alabamos a Dios. Lo importante es que tengamos una vida recta delante de Dios. ¿De qué nos sirve un escenario con luces, bien adornado, bien arreglado, si el Espíritu Santo no está en esa? Espiritualmente están muertos. Predican puras cosas que no, predican herejías, hacen cosas que no deben de hacer. Entonces, esas personas han perdido esa comunión con Dios por medio de su Espíritu Santo. Las personas tibias. ¿Por qué? Porque muchas personas han decidido abandonar, apostatar de su fe y muestran poco interés. Y por todo tipo de cuestiones, llámese trabajo, llámese diversión, llámese enfermedad, etcétera, etcétera. Podemos enumerar muchas cosas. La Biblia sí nos muestra y nos dice que no debemos de ser tibios, como dice en Romanos 8 del 5 al 6, porque los que son de la carne piensan en la carne, en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Las personas que se ocupan en la carne, en sus deleites, ¿cómo terminan? Pero ¿qué tal cuando quieren? Ay, me enfermé, ay, me pasó esto, venga a orar por mí, hermana, venga a orar por mí, pastor, venga a orar. Ahora sí buscamos de Dios. Es triste ver las congregaciones que por cualquier cosa ya no van. Hay cosas que sí, yo comprendo que no pueden estar aquí, que no pueden estar sentados, que no pueden estar parados, que no pueden hacer cosas, pero no vienes a la iglesia, pero sí te vas a un tianguis, sí te vas a una fiesta, sí te vas
al fútbol, sí te vas a hacer cosas, no te congregas. Quiero que entendamos esto. Pablo divide a la gente en este versículo en dos categorías: los que son de la carne y los que son del Espíritu Santo. Todos estaríamos en la primera categoría si Jesús no nos hubiera ofrecido una vida de escape. ¿Te imaginas? ¿Dónde? Quiero que te pongas a analizar un momento y pienses dónde estarías ahorita si no conocieras a Cristo. ¿Dónde estarías? ¿En la primera persona o en la segunda persona? Una vez que aceptamos seguir a Cristo, le seguimos porque su senda nos brinda vida y paz. Y cada día debemos dedicar a conciencia, centrar nuestra vida en Cristo. Todos los días de nuestra vida, nuestro principal objetivo debe de ser Cristo. Nuestra vida debe de ser cristocéntrica, para no abandonar nuestra fe, para no apostatar de nuestra fe, para no ser unos cristianos tibios. Entonces, usemos la Biblia para ver los mandatos que Dios nos da y los sigamos. Pregúntese en cada situación dudosa: ¿qué quiere Jesús de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cómo quiere que le agrade? ¿Cómo quiere que no sea tibio? Cuando el Espíritu Santo te muestre lo que es bueno, hazlo con entusiasmo, como nos dice en Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo podemos identificar una persona tibia? Una persona tibia empieza a dejar de orar, empieza a tener comunión con Dios, empieza a dejar de tener comunión con sus hermanos, empieza ya no ir a la iglesia, empieza luego voy, y termina por hacerse costumbre y ya no están aquí. Nuestra vieja manera de vivir. Algunos regresan a su vieja manera de vivir, pero dicen que son cristianos. Lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Dios les dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Nuestra vieja manera de vivir, la que teníamos antes de que creyéramos en Cristo, es cosa del pasado. Debemos dejarla atrás como ropa vieja que se necesita deshacer. ¿Qué pasa cuando se te rompe un pantalón de acá atrás, de enfrente, de donde sea? Dice: ya lo voy a usar para el trabajo, o de plano lo tiro. Pues así debemos de hacer con nuestra manera de vivir de antes. Ya no volver a ser los mismos de antes. Esto es tanto una decisión que hacemos para toda la vida, no nada más los domingos, porque hasta parece que nos ponemos un disfraz los domingos. Parece que nos ponemos un disfraz, venimos a la iglesia, canto, adoro, alabo a Dios, y toda mi vida en la semana ni siquiera tengo comunión con Dios. Es más, mi Biblia se empolva. Y eso, cuando voy a salir los domingos, la limpio y vámonos a la iglesia. Ni siquiera leemos la Biblia. Decía un pastor que así como abriéramos el celular, el Facebook, abriéramos nuestra Biblia, no habría cristianos ignorantes. Esto es para toda la vida. Cuando decidimos aceptar el regalo de salvación que Cristo nos dio, como un compromiso consciente diario. No andamos por impulso ni deseos, debemos ubicarnos en nuestro nuevo papel
como hijos de Dios, apuntar a la nueva dirección y apropiarnos de la nueva línea de pensamientos en el Espíritu Santo y que Él nos da. Ahora quiero que me acompañes a Colosenses 3, del 3 al 15. Y es como debemos de vivir. Es una vida nueva. Ya no tenemos que vivir en esa vida antigua que teníamos. Dice Colosenses 3, del 3 al 15. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión y ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. El 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El hecho de que todas las personas, sin excepción, cometemos pecados, prueba que tenemos la misma naturaleza pecaminosa. Todos somos pecados. Romanos dice que no hay justo ni aún uno, ninguno. Estamos perdidos en pecado y no podemos salvarnos por nuestra propia cuenta. Si tú le preguntas a una persona que no es cristiana, le preguntas si es salvo, no va a saber ni de lo que le estás hablando. ¿Significa esto que solo los cristianos hacen cosas buenas? ¿Ustedes creen que solamente que nosotros como cristianos hacemos cosas buenas? Claro que no, por supuesto que no. Muchos hacen bien a otros, no siendo cristianos. Es una escala relativa de que muchos son morales, bondadosos, respetan las leyes, etc. Comparados con los criminales, diríamos que son muy buenos, pero en la escala absoluta de Dios, nadie es lo suficiente bueno como para ganar la salvación, que es la palabra de Dios. Nos dice en Efesios 2.1. Vamos a Efesios 2.1. Y tenemos que entender estos, porque no debemos de ser cristianos tibios. Efesios 2.1 nos dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué quiere decir esto, amada iglesia? Solo al unir mi vida con Cristo, o con la vida perfecta de Cristo, podemos llegar a ser buenos ante los ojos de Dios. Ahora entendamos que hijos de ira también se refiere a los que reciben la ira de Dios porque rechazan a Cristo. Como dice en Efesios 2.4, Pablo dice: ¿cómo es que Dios con su gran amor
borró nuestros pecados de nuestra antigua naturaleza pecaminosa y nos dio vida. Ya no tenemos que ser cristianos tibios, que por cualquier cosita nos caigamos, que ya me hizo el pastor esto, ya me hizo la hermana esto, ya me hizo el otro, o es que no se hace lo que yo quiero. Eso no, hermanos, nunca va a suceder. Nunca vamos a poder ser unos cristianos verdaderos. Entonces, Dios con su gran amor borró nuestros pecados de nuestra antigua naturaleza pecaminosa y nos dio vida juntamente con Cristo, como dice en Efesios 2 del 1 al 3. Pablo enfatiza que ya no necesitamos vivir bajo el poder del pecado. Cristo destruyó en la cruz la paga del pecado y su poder sobre nuestras vidas. La fe en Cristo nos declara absueltos o no culpables delante de Dios. Acompáñame a Romanos 3, del 21 al 22. 3 del 21 al 22. Dice, pero ahora apártate de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, Están destituidos. por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí. Quiero que entendamos esto. Dios no nos quita del mundo, ni tampoco nos convierte en muñecos. Sentiremos cómo es que pecamos y algunas veces lo haremos. La diferencia radica en que antes de ser cristianos éramos esclavos de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pero ahora podemos escoger vivir para Cristo. Cuando venimos a Cristo no vamos a ser como unos muñecos. Dios no te va a decir, Javier, haz nada más esto bueno, haz esto bueno. No, nosotros tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío, sabemos si escogemos lo bueno o sabemos si seguimos en nuestra vida pecaminosa de antes. Pero como vimos al principio, que los que viven en la carne pertenecen a la carne. A la carne se refiere en las cosas que le agrada al alma, lo que me agrada a mí, lo que quiere mi cuerpo, lujos, diversión. Pero de Dios no me hables nada. Y los que pertenecen al Espíritu tienen una vida bien delante de Dios. ¿Bien a qué me refiero? No digo que no van a pecar. El pecado siempre como cristianos vamos a tener siempre enfrente el pecado, siempre. Pero nosotros decidimos si lo hacemos o no. Porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. ¿Cuántos no se querían levantar hoy? ¿Te das cuenta? ¿Cuántos no están aquí? ¿Cuántos? Ay, a ver qué día voy, a ver qué día esto. Ajá. O un domingo sí, un domingo no. ¿Te imaginas que Dios tomara esa misma decisión contigo, hermano tibio? Hoy te bendigo, hoy no quiero bendecirte. Su misericordia. Hay un texto que me impacta mucho que dice que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Te imaginas? Que con esa tibieza que nosotros a veces tenemos como cristianos, que no debemos de tenerla, porque se supone que ya dejamos el viejo hombre, que ya no debemos de vivir así. ¿Te imaginas Cristo? Pero ¿qué tal cuando le pedimos algo? Nos arrodillamos, oramos y oramos y oramos. Dios no rechaza tu oración, pero tú crees que esa oración va a ser contestada nada más cuando tú quieras. Si no tienes una comunión con Él a diario.
mí me impresiona de verdad. ¿Cuántas personas no están batallando ahorita? ¿Cuántas personas no están sufriendo ahorita? Hasta los ateos reconocen que sí hay un Dios. Y a veces como tibios, ¿y si existirá Dios? ¿Qué tal si nada más voy a la iglesia porque sí? Yo me he topado con muchas de esas personas. De verdad. Y muchos que ya tienen años en el Evangelio son tibios. Piensan que por ir a sentarse nada más a calentar una banca ya son cristianos. No, hermano, no es eso. Vamos a Gálatas 2:20. Entonces la diferencia radica en que antes de ser cristianos éramos esclavos de nuestra naturaleza pecaminosa, pero ahora podemos escoger si vivir para Cristo o seguir viviendo en el pecado. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Gracias. ¿Te das cuenta si todas esas personas tibias entendieran este texto? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y luego que dice, ya lo que vivo en la carne, así mismo, gracias. El cual me amó y se entregó a sí mismo. Si todas esas personas que son tibias entendieran este pasaje de la Biblia, estarían aquí. Efesios 2:6, ¿qué nos dice? Cosas por las cuales la ira de Dios vienen sobre los hijos de desobediencia. ¿Sí es ese, no? No, perdón, me equivoqué. Efesios 2:6, ¿qué nos dice? Efesios 2:6, ¿qué nos dice? Gracias. Debido a la resurrección de Cristo, sabemos que nuestros cuerpos también resucitarán. Si Cristo resucitó, nosotros resucitaremos también, los que creemos en Cristo, para vida eterna. Primera de Corintios 15, vamos a ver qué nos dice. 15 del 2 al 23. Entonces, gracias, hermana. Entonces podemos entender que si Cristo murió y resucitó, nosotros también. Si no, estaría en vano todo lo que hacemos. ¿Te imaginas a Pablo siendo tibio en medio de tanta tribulación que pasó? Sus tribulaciones, en tanta persecución que pasó, siendo tibio. De verdad, a veces me dan ganas de llorar porque no sé, veo tanta libertad que tienen los cristianos y en otros países no tienen esa libertad que tenemos como mexicanos y todavía se hacen los tibios. O sea, puedes imaginarte.
Efesios 2 del 8 al 9, ¿qué nos dice? Uh-huh. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias. Cuando alguien te da un regalo, ¿qué es lo que dices? Gracias. Qué lindo es. ¿Cuánto le debo? Sin saber que es tu cumpleaños ni nada, y si alguien te trae algo, te traen un taquito, te traen un regalo o algo, ¿qué le dices a la persona? Gracias, te debo algo. ¿Sí o no? Entonces, la respuesta apropiada es gracias. ¿Con cuánta frecuencia los cristianos, aún después de habérseles dado la salvación, se sienten obligados a hacer algo para llegar hasta Dios? ¿Quién conoces tú de los cristianos? Después de que fueron salvos, ¿cuántos has visto que digan, gracias Señor, y aquí estoy, Padre, para adorarte, aquí estoy para alabarte? Los tibios. Debido a que nuestra salvación e incluso nuestra fe son regalos, deberíamos de responder con gratitud, alabanza, regocijo y no con tibieza. Efesios 2 del 8 al 10 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y no de nosotros, pues don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéremos en ellas. Las personas tibias no comprenden esto. Llegamos a ser cristianos mediante el don inmerecido de Dios. Nadie se gana la salvación. Es algo que no merecemos. No como el resultado de algunos esfuerzos, habilidad o elección sabia o acto de servicio a otros de nuestra parte. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Sin embargo, como gratitud por el regalo, buscamos servir, ayudar a otros con cariño, amor, benevolencia, y no simplemente para agradarnos a nosotros mismos. ¿Quién viene a la iglesia para agradarse a él mismo? ¿Quién viene a la iglesia para agradarse a él mismo, a ti mismo? Nadie. Todos venimos con una devoción, venimos con una fe, venimos con un amor a Dios. Efesios 2 del 11 al 13 nos dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais en Cristo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nadie puede entender eso. Si nosotros nos metiéramos con Dios, si nosotros tuviéramos comunión con Dios, no habría personas tibias. Yo no puedo imaginarme a un Daniel, a un David. Bueno, David sí fue medio tibio, pero no puedo imaginarme a un Pablo siendo tibio. Tal vez hubo tristeza, tal vez hubo necesidad, pero nunca fue una persona, ay no, ya no voy a seguir a Dios. Al contrario, él dijo, todo lo que tengo, lo tengo por basura. Ahora, los judíos piadosos,
Los de la circuncisión, que nos dice la Biblia, consideraban impuras todas las ceremonias de los gentiles. Los de la incircuncisión, los que no estaban circuncisados, se autoconsideraban puros y limpios debido a su herencia nacional, nada más por ser judíos, y sus ceremonias religiosas. Pablo subraya que tanto gentiles como judíos son impuros delante de Dios y que necesitan que Cristo los limpie. A fin de entender cuán grande es el regalo de esta salvación, necesitamos recordar nuestra antigua naturaleza, la condición impura. ¿Alguna vez se ha sentido separado, excluido, sin esperanza? ¿Te has sentido así algún día? Sí, nos hemos sentido. Pablo lo sintió. Estos versículos son para nosotros. Ninguno está separado del amor de Dios ni del cuerpo de creyentes. Ahora vamos a Romanos 8, del 7 al 8. 8 del 7 al 8. Nada más hasta el 8. Gracias. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La enemistad contra Dios es el problema de las personas no creyentes. Es más profundo que sus actos de desobediencia, los cuales solo son manifestaciones externas de compulsiones internas de la carne. Su inclinación y orientación básicas hacia la gratificación individual. Así tenga la apariencia externa de una persona religiosa o moral, se mantiene en una hostilidad directa a Dios. Aún las buenas obras que hacen los incrédulos no son un cumplimiento verdadero de la ley de Dios, porque son producidas por la carne con motivos egoístas y provienen de un corazón que está en rebelión contra Dios. Ahora, como hijos de Dios, ya no debemos de vivir en la carne, sino en el Espíritu. ¿Qué nos dice Romanos 8, del 9 al 10? Gracias. Cuando la palabra de Dios dice mora, se refiere a estar en casa propia. El Espíritu Santo mora. Mi cuerpo, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Entonces, ve lo que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, sí, puede venir desánimo, pero el Espíritu es el que vivifica, es el que nos levanta, que te dice: no, párate, vámonos, tienes que ir a congregarte, tienes que estar bien, tienes que hacer esto. Es el Espíritu Santo quien nos dice. Y a una persona tibia te gana la carne. Entonces, cuando la palabra de Dios dice mora, se refiere que está en su propia casa. El Espíritu de Dios establece su morada en cada persona que confía en Jesucristo. ¿Sí sabías eso?
Entonces no hay pretexto para que haya cristianos tibios. Porque también en Apocalipsis habla sobre una iglesia. Y vamos a Apocalipsis 3, del 14 al 19. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 3, del 14 al 19 dice: escribe al ángel, al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Primero, halaga a la iglesia: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El 14. La Odisea era la ciudad más opulenta de las 7 que había en Asia. Se le conocía por su banca industrial, todo lo que tenían, fíjense, la manufactura de lana y la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua. En cierta oportunidad se construyó un acueducto para transportar el agua a la ciudad desde manantiales de agua caliente, pero cuando el agua llegaba a la ciudad no estaba ni caliente ni fría, solo tibia. La iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad. ¿Te imaginas? El agua que sale caliente de Tlaco, que nos las mandaron hasta Ixmiquilpan, ¿ustedes creen que llega a los mismos grados de allá? Pues así es el cristiano. El 15. El agua tibia es desagradable para muchas personas. Tómate un café. Hay personas, bueno, a mí no me gustan las cosas calientes, ni frías, pero hay personas que dan un café que esté hirviendo, y la mayoría de las personas se toman un café hirviendo. O cómete un consomé tibio, no te lo vas a comer. Es lo mismo que está diciendo. Entonces, el agua tibia es desagradable. La iglesia de la Odisea se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y repugnante. Los creyentes no adoptaban una posición firme. La indiferencia los había conducido a la ociosidad. Creo que están hablando de aquí. Al dejar de hacer algo por Cristo, la iglesia se había endurecido y estaba satisfecha de sí misma. Estaban destruyéndose. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre que sea o que es autosuficiente. No se conforme con seguir a Dios a medidas. Permita que Cristo avive nuestra fe y póngala en oración. ¿Te das cuenta qué tan desagradable es para Dios una persona tibia? 17. Algunos creyentes suponían equivocadamente que la abundancia de bienes materiales eran indicio de la bendición espiritual de Dios.
en aquel tiempo, y hoy pasa lo mismo. Algunos piensan que el trabajo y lo material es bendición de Dios, pero también Satanás te puede poner cosas que te atraen para apartarte del amor de Dios. La Odisea era una ciudad rica y la iglesia también lo era, pero lo que la iglesia pudo ver y comprar llegó a ser más valioso para ellos que lo que no se ve y es eterno. La riqueza, el lujo y la comida pueden convertir a las personas en confiadas y satisfechas de sí mismas, y podemos verlo. Pero por mucho que nosotros hagamos, no tiene nada si no posee una relación vital con Cristo. Si no tenemos una relación con Cristo, no tiene caso que andemos por el mundo, que andemos hablando. No tiene caso. La riqueza, el lujo y la comodidad pueden convertir a las personas en confiadas. Entonces, ¿de qué forma influye su nivel económico actual en tu vida espiritual? ¿Cuántos están aquí? ¿De qué manera influye su nivel económico actual en tu vida espiritual? ¿De qué manera? ¿De qué manera, gracias, de qué manera influye el no venir a la iglesia en tu vida espiritual? ¿Qué es lo que impide que vengan a la congregación? ¿Puedes imaginarte? En vez de conformarse o concentrarse en la comodidad y el lujo, debemos de buscar la verdadera riqueza en Cristo. La palabra de Dios nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. 18, versículo 18. A los de la Odisea se les conocía por su gran riqueza, pero Cristo les dijo que debían comprar oro de Él, el verdadero tesoro espiritual. La ciudad estaba orgullosa de su ropa e industria de tintorería, pero Cristo les dijo que debían comprar vestiduras blancas de Él, que quiere decir su justicia. La Odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para los ojos, que curaba muchos problemas de la vista, pero Cristo les dijo que compraran medicina de Él para curar los ojos, a fin de que vieran la verdad, como nos dice en Juan 9:39. ¿Qué nos dice Juan 9:39? Vamos a Juan 9:39. Juan 9:39. Juan, Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. gracias. Cristo les estaba mostrando a los de la Odisea que los verdaderos valores no radican en los bienes materiales, sino en una buena relación con Dios. Sus posesiones y logros no tenían valor, todo lo que tenían no tenían valor delante de Dios, comprados con el futuro eterno del reino de Dios. Nada tiene valor comparado con lo que nos espera en el cielo. Ahora, quiero que entendamos esto. Dios castigaría a esta iglesia tibia. ¿Por qué? A menos que se apartaran de su indiferencia y se volvieran a Él, porque Dios iba a castigar a esta iglesia. Su propósito al disciplinar
no es castigar, sino atraer a la gente hacia Él. ¿Eres tibio en tu devoción a Dios? ¿Cómo eres tú? ¿Eres tibio en tu devoción a Dios? ¿O eres frío o eres caliente? ¿Qué eres? Tal vez Dios te discipline, aquí viene lo bueno. Tal vez Dios te discipline para ayudarte a salir de tu indiferencia con Él. Pero lo hará porque te ama. Tú puedes evitar la disciplina de Dios buscándole una vez más mediante la confesión, la oración, la adoración y el estudio de su palabra. Así como la chispa de amor puede volver a encender en el matrimonio, de igual modo el Espíritu Santo puede reavivar nuestro fervor por Dios cuando le permitamos obrar en nuestros corazones. ¿Cómo ves? ¿Cuánta tibieza hay en esta iglesia? ¿Cuánta tibieza hay en los corazones? ¿Y eso no nos entristece? Sí. ¿Cuántas sillas vacías? ¿Cuántas personas que han sido disciplinadas por Dios y no lo comprenden? ¿Qué esperas? ¿Qué esperan? ¿A qué pase? ¿Juicio de Dios? Es triste pensar esto. Es triste predicar esto. Pero no es para motivarte. No es una motivación, sino que es algo que tú